La genética humana se define como la ciencia que se encarga de estudiar la herencia biológica. Se deriva del término gen, que quiere decir llegar a ser. Examina todas las características que el hombre hereda, tanto físicas como mentales, normales o anormales. Mendel formuló el concepto de gen, aunque en su tiempo él lo definió como factor. Hasta nuestros días, el objeto de estudio, tanto en genética como el estudio molecular, está gobernado y dirigido por el análisis del gen. Se inicia como ciencia en 1865 bajo dos paradigmas. El primero, la aplicación de métodos estadísticos a los hechos biológicos, definidos también como biométrica o biometría, planteado por Francis Galton. Él decía que solo el manejo estadístico era adecuado, también que el talento y la excelencia eran heredados, tanto así que inició a mejorar la especie humana por medio de apareamientos seleccionados. Esto se dio en la Alemania nazi. El segundo es el paradigma mendeliano, que consistió en presentar un método de estudio de la herencia en plantas. Este se llevó a cabo por medio de plantas llamadas chícharos. Se hicieron unos cruces de diferente color y se llegó a la conclusión que las características son heredables, es decir, por medio de la herencia que de nuestros padres llegan a los hijos. También esta herencia se denominó como los genes de una población a otra. También después descubrimos que esos genes vienen dentro del ADN de cada persona. Mendel en sus experimentos trabajó 7 genes distintos y cada uno tenía 2 alelos. Es decir que tanto en los chícharos como en nosotros, cada gen hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de los alelos específicos se le llama genotipo. Este genotipo interactúa con el ambiente y se expresa con el nombre de fenotipo. Es decir, que el genotipo está dentro del gen, pero en sí el que se expresa es el fenotipo, que es el que da las características de cada persona, como el color de cabello, la estatura, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel. Componentes estructurales de la cromatina. Los cromosomas están conformados por una combinación de polímeros de ácidos desoxirribonucleicos DNA, asociados con una variedad de proteínas que contribuyen tanto a mantener su estructura como a regular su función. A esta combinación de DNA y proteínas se le denomina cromatina, término que ha evolucionado desde su origen acuñado para distinguir al material que se le tiñe en el núcleo. La composición de esta diversidad de proteínas asociadas con el DNA varía dependiendo de la región del cromosoma, del tipo de célula analizada y de los estímulos a los que están sometidas las células. La información que determina la conformación relajada o compacta de la cromatina tiene que ver con modificaciones químicas que ocurren tanto sobre el DNA y sobre las histonas y que influyen de forma determinada en que un gen se expresa o no. Buen día, profesor. Mi nombre es Daisy Andrea Vanegas y en este caso pues voy a hablar sobre los conceptos básicos de la genética. Hablamos de terminología, del ciclo celular, mitosis, meiosis, genética de poblaciones y herencia y ambiente. Podemos decir que los miles y millones de células que componen el cuerpo humano está delimitado por una membrana celular en donde esta controla la entrada y salida de compuestos. En su interior también se encuentra el citoplasma. Es un ambiente denso y fluido en donde allí pues se hacen varios procesos bioquímicos. Se encuentra también el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. También encontramos que las células contienen miles de mitocondrias,
que son las responsables de la producción de energía. Estos orgánulos son muy importantes en las células humanas porque son las que contienen el ADN. El ciclo celular es el proceso en donde una célula se divide en dos, que casi siempre son idénticas a ella misma, y se dividen en 4 fases llamadas G1, S, G2, M. Y esto se considera como un ciclo celular somático estándar. La mitosis es el mecanismo por el cual las células del cuerpo se dividen, y este proceso de división da como resultado la formación de 2 células hijas. Y son idénticas, y esto ocurre en la gametogénesis. Y también ahí es donde se realiza la división de las células madre. Ya la meiosis es el mecanismo por el cual se producen los gametos o células sexuales. En herencia de ambiente, podemos decir que todas las características de los organismos normales y anormales son el resultado de la interacción de la estructura genética y el ambiente. Relación entre genética y bioética. Se centra en la intersección de los avances científicos en genéticas y los principios éticos que guían su aplicación. En resumen, la bioética proporciona un marco ético para garantizar que los avances genéticos se utilicen de manera responsables y respetuosas con los valores humanos fundamentales. Como anteriormente habíamos hablado sobre los ejemplos de la bioética, los cuales teníamos el aborto, la clonación humana, la eutanasia genética y demás. Esto hace referencia al tema que hablaremos hoy, que es sobre la genética. Y también les voy a dar unos breves ejemplos, los cuales serían de los que se transmiten de los padres a los hijos, que son el color de los ojos, ya sea claro o oscuro. Esto hace que sea según los genes que se hereden. Y también en el cabello, esto hace que los genes se expresen. Es la única diferencia de ambas. Y la contextura física, según el gen que regule el metabolismo y el crecimiento. También tenemos otro ejemplo, que es el daltonismo. Eso hace a la alteración de la visión y hace que uno mire de colores, y esto se hereda de forma recesiva y afecta más que todo a los hombres. Y otro ejemplo también sería la poliposis familiar. Esto sí ya es una enfermedad que se produce por la pólipos del colon y también del recto, y esto se hereda de forma dominante y también afecta al sistema digestivo.